presentación. Bueno, la próxima sesión es novedades en mieloma múltiple y LLC. La primera parte es las novedades sobre mieloma múltiple a cargo de la doctora Ochoa y del doctor Christian Seehaus. La doctora Ochoa es hematóloga del Fleming, el doctor Seehaus es hematólogo del Hospital Italiano. Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en esta jornada tan interesante. Bueno, el pasado Congreso Americano nos ha traído mucha nueva información y también una mirada hacia el futuro del tratamiento del mieloma. Yo soy Paola Ochoa y Cristian en unos minutos me va a acompañar para presentarle las presentaciones más destacadas. Bueno, han sido más de 900 abstracts presentados, pero la terapia CAR-T ha sido la gran protagonista del pasado ASH, con más de 100 abstracts en formato oral o póster presentados a lo largo de todo el mundo y una masiva presentación de abstracts de China. Indudablemente la inmunoterapia ha sido la gran estrella del último congreso. Presentaremos novedades en este campo como primera medida, que toma como blanco terapéutico el antígeno de maduración de las células B, que es el BCMA, la cual está presente exclusivamente en las células plasmáticas. El primero de los trabajos viene de China, como muchos de ellos, y nos presenta los resultados del LEGEND-2, un trabajo que es de fase 1-2, utiliza CAR-T biespecíficas, es decir, que tiene dos dominios de unión al BCMA, lo que le confiere mayor avidez. Y si bien se había presentado en 2017 un resultado inicial con solo 19 pacientes con muy buenas respuestas, en esta actualización tenemos un grupo de 57 pacientes recaídos refractarios que tienen la característica de ser naive de daratumumab porque es de muy difícil acceso en China. Las respuestas fueron, las vemos más adelante, aquí vemos algunos resultados de efectividad y de toxicidad. Si bien el 90% de los pacientes desarrollaron algún tipo de síndrome de liberación de citoquinas, realmente el anti-BCMA es muy bien tolerado, no hubo ningún evento de grado 4 y un solo paciente del grupo de 57 desarrolló neurotoxicidad. Ahora sí, hablando de las respuestas, la tasa de respuestas globales fue de un 88%, con un 39% de pacientes que alcanzaban enfermedad mínima residual negativa. Estamos hablando de pacientes fuertemente tratados y recaídos. Si analizamos las curvas de PFS, en azul vemos el grupo total de la población y en verde vemos los pacientes que alcanzaron enfermedad mínima residual negativa. Son un grupo de pacientes con una mediana de sobrevida libre de progresión de 24 meses y a un año el 94% de estos pacientes están vivos. Otro dato que podemos ver de esta curva que nos señala que siguen habiendo recaídos es que hasta el momento en los pacientes recaídos la terapia CAR-T no es una instancia curativa. Pasando a BiTEs, otra terapia muy interesante, es la primera vez que un anticuerpo biespecífico es útil en mieloma múltiple, evaluando el aspecto de toxicidad. Hay algunos datos preocupantes, como pueden ser la presencia de infecciones severas e infrecuentes, como una muerte por hepatitis por adenovirus y otra por aspergilosis, y una toxicidad no esperada por la exclusividad del BCMA en la célula plasmática, que es neuropatías severas en grado 3 en 2 pacientes, pero que fueron reversibles. Lo interesante de esta presentación es que del pequeño grupo tratado, 4 pacientes fuertemente tratados alcanzaron remisión completa estricta con enfermedad mínima residual negativa. Queríamos arrancar con eso porque realmente es una mirada al futuro del mieloma. ¿Qué novedades podemos presentarles en primera línea? Tenemos una actualización del SWOG, este protocolo que había comparado RBD versus RD. Queríamos presentar el seguimiento a largo plazo y fíjense en los pacientes jóvenes de menos de 65 años. Este trabajo no realiza trasplante en primera línea y alcanza una sobrevida libre de progresión muy prolongada, de 48 meses para los grupos jóvenes, lo cual son respuestas asombrosas para un esquema de primera línea y la mayoría de los expertos consideran que este es el standard of care para el manejo del paciente joven. El segundo trabajo, utilizando tripletes, reemplazando bortezomib por carfilzomib, vemos un diseño con 3 ramas. Una que combina carfilzomib con ciclofosfamida y otra con lenalidomida, seguidos de trasplante y consolidación, y una tercera rama en la que los pacientes solamente reciben tratamiento continuo con KRD. En este trabajo se presentaron solamente los resultados pre-mantenimiento
y podemos ver cifras asombrosas de respuesta. Se señala la superioridad de KRD por sobre KCD. Nos muestra que KRD puede alcanzar respuestas tan profundas como una enfermedad mínima residual de un 58%. Y un estudio nuevamente muestra que ciclofosfamida no es el agente óptimo para acompañar en un triplete, y el tercer aspecto muy importante y que desafía el rol del trasplante es que los resultados en enfermedad mínima residual y en muy buena remisión parcial fue similar, hubieran recibido no trasplante los grupos que recibieron KRD. Ahora sí, un vistazo al futuro de la primera línea, las combinaciones de daratumumab con los tripletes, el grupo, este primer trabajo, el trabajo Griffin, estudio fase 2, pequeño grupo de pacientes, pero que evalúa la seguridad y la respuesta en los esquemas de inducción. Este trabajo no encontró discontinuación por eventos adversos por el cuádruplete, con reacciones infusionales reportadas, moderadas, habituales a este momento, y con eventos adversos similares a los que se describen solos para BRD. Cuando vemos las respuestas obtenidas realmente son asombrosas. Tenemos tasas de remisiones completas estrictas del más del 60%, y si vemos la tasa de enfermedad mínima residual negativa al fin de la inducción estamos hablando de un 50%. La verdad que cifras muy interesantes. Otro trabajo que ensaya daratumumab con un triplete habitual es el LIRA. Este es un grupo más grande de pacientes, también en fase 2. Este trabajo nos muestra algunos aspectos, que es seguro, que no dificulta la colecta de stem cell en este grupo más pacientes, y respuestas más moderadas comparados con BRD, que es un esquema más potente. Otro cuadriplete con DARA, en este caso daratumumab asociado a un triplete completamente oral, ixazomib, dexametasona y lenalidomida, en uso continuo por 12 ciclos y luego una etapa de mantenimiento. Fíjense la rapidez, en el gráfico de la izquierda, la rapidez en que baja la inmunoglobulina a 2 meses. El 90% de la población adquiere más de remisión parcial. Las tasas de respuestas globales son del 97% y se continúan profundizando a lo largo del tiempo. Es muy buen tolerado y tampoco dificulta la colecta de stem cell. Hablando de un tema interesante que es el trasplante TANDEM versus single, es un tema de controversia porque sabemos que hubo resultados contradictorios de la estamina con el trabajo del grupo europeo. Bueno, los autores de este trabajo, para abordar esta complicada decisión, hacen un randomizado de 3 estudios en los que evalúan la eficacia del esquema, y bueno, obviamente ellos encuentran superioridad del trabajo TANDEM, del estudio del trasplante TANDEM, pero fundamentalmente para los grupos con citogenética de alto riesgo, así que hoy día este se considera el standard of care en esta patología. La última diapositiva que presento es el trabajo en mantenimiento, un fase 3, el Tourmaline, en el que se utiliza ixazomib en mantenimiento versus placebo, pacientes que recibieron distintos esquemas de inducción. Es un esquema que alcanzó su endpoint primario, que es demostrar mejorías en PFS en el mantenimiento en ramas con ixazomib, con un riesgo de reducción de progresión o muerte del 28%, excelente tolerancia y, por supuesto, un esquema que no aumenta el incremento de segundas neoplasias. Los dejo ahora con Cristian, que nos va a continuar con las novedades. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar en primera instancia lo que es el tratamiento de pacientes no candidatos a trasplante. Uno de los estudios más relevantes presentados en el ASH del 2018 fue el estudio Maya, presentado en los Late Breaking Abstract, que fue un estudio fase 3 para pacientes no candidatos, en el cual eran randomizados a recibir lenalidomida y dexametasona versus dara-lena-dexa. Este trabajo incluyó más de 700 pacientes y en el cual el 44% había sido mayor a 75 años. Si observamos los resultados, el endpoint primario del estudio fue la sobrevida libre de progresión y vemos que el estudio presenta una mediana de seguimiento de 28 meses. En las curvas de sobrevida vemos que la superioridad, ¿sí?, para el grupo experimental, siendo la mediana de sobrevida libre de progresión no alcanzada versus 32 meses para la rama control.
obteniéndose así un 44% de reducción de riesgo de progresión o muerte para los pacientes de la rama experimental. Otro de los resultados evaluados fueron las respuestas al tratamiento. Vemos que los pacientes obtuvieron tasas de respuestas globales del 93% si los comparamos con el 81% de la rama control y obteniendo respuestas completas o mayores al 48%. En los gráficos de inferior, donde vemos la tasa de enfermedad mínima residual negativa, vemos que aquellos pacientes que logran la enfermedad mínima residual negativa presentan mejor sobrevida. Si bien esto no depende del tratamiento recibido, pero vemos que hay 3 veces más posibilidad de lograrla si los pacientes eran sometidos al daratumumab, junto con la lena y la dexa. Otra de las actualizaciones de este año, del año pasado del Congreso, fue el estudio Alción, que era un estudio realizado para pacientes no candidatos a trasplante, en la cual es un fase 3, y los pacientes habían sido comparados con daratumumab, bortezomib, melphalan, prednisona versus BMP. Aquí vemos la actualización del seguimiento, tenemos una mediana de 28 meses y la sobrevida libre de progresión a los 30 meses fue del 60% versus el 28% para los pacientes control, obteniéndose así un 57% de reducción del riesgo de muerte o progresión. También son mejores las tasas de sobrevida, ¿sí? Vemos mayor tasa de respuestas globales, muy buenas respuestas parciales y respuestas completas. Los pacientes de la rama experimental obtuvieron un doble de remisiones completas estrictas y, al igual que el estudio anterior, vemos que lograr la enfermedad mínima residual aumenta la sobrevida libre de progresión y en este caso, para los pacientes de la rama experimental, fue 4 veces mayor la tasa de enfermedad mínima residual negativa. Y este es un estudio, creo, relevante en la práctica clínica, es un estudio de fase 3 liderado por el GIMEMA que incluyó cerca de 200 pacientes. Los pacientes eran prefrágiles según el score del International Myeloma Working Group de fragilidad, en la cual eran randomizados a recibir un tratamiento con lenalidomida dexametasona en forma continua versus una inducción con 9 ciclos de lenalidomida dexametasona, seguido de un mantenimiento con 10 miligramos de lena. Uno de los resultados que vemos es la sobrevida libre de evento, donde es mayor para los pacientes de la rama experimental, o sea, en la cual se les había suspendido la dexametasona, y la sobrevida libre de progresión fue levemente superior en la rama experimental, por lo cual muchas veces podemos obtener los mismos resultados mejorando la tolerancia al tratamiento. En cuanto a lo que son los pacientes recaídos o refractarios, vemos que este estudio de fase 2 es un N chico, son 60 pacientes, pero vemos una nueva combinación para lo que es el carfilzomib, combinado con pomalidomida y dexametasona, en la cual los pacientes eran sometidos a una inducción por 8 ciclos y luego serán randomizados su mantenimiento con poma o poma-dexa. Y los que no habían recibido trasplante se les ofrecía luego del 4º ciclo. Vemos que este estudio presenta una tasa de respuestas completas o de respuestas completas estrictas de un 42%, con una mediana de sobrevida libre de progresión de 18 meses. Si bien los resultados son prometedores, aún hay un tiempo corto de seguimiento de los pacientes. También se actualizó el tiempo de seguimiento del estudio POLLUX, que era aquel que combinaba daratumumab, lenalidomida, dexametasona versus lenadexa para pacientes recaídos o refractarios. Se actualizó la mediana de seguimiento, que había sido de 44 meses. Vemos que la mediana de sobrevida libre de progresión fue de 44.5 meses en los pacientes de la rama experimental versus 17.5 meses. Y esto la verdad que es una de las tasas más grandes de sobrevida libre de progresión en pacientes con mieloma recaídos o refractarios. Y si observamos las curvas de la derecha de sobrevida, vemos que este esquema de tratamiento también es efectivo para los pacientes con alto riesgo citogenético, donde obtenemos una mediana de sobrevida libre de progresión de 26.8 meses versus 8.8 meses. Se han actualizado también los resultados del estudio CASTOR, el estudio que combinaba daratumumab con bortezomib y dexametasona versus bortezomib dexa en pacientes también recaídos o refractarios.
con una mediana de seguimiento de 40 meses y se obtuvo un 69% de reducción de riesgo de progresión o muerte en los pacientes de la rama experimental. A los 42 meses vemos que la sobrevida fue de a los 42 meses fue del 22% versus el 1% en la rama control. Y como se ven en las curvas de la derecha, vemos que los resultados son mejores si este esquema se utiliza en la primera recaída. Este estudio, solo a modo de mención, evalúa el impacto de la traslocación 11-14 en aquellos pacientes que habían sido diagnosticados con un nuevo diagnóstico de mieloma, ¿sí? Eran pacientes con riesgo estándar que habían sido sometidos a un tratamiento con RBD. Acá vemos que los pacientes que presentan la traslocación 11-14 presentan una sobrevida libre de progresión inferior que los otros de riesgo estándar que no la presentan. Y esto también para destacar a lo que es la parte clínica. Esto es un estudio de fase 2 para pacientes recaídos o refractarios que combina el isatuximab, un anti-CD38, con o sin dexametasona. Vemos que el agregado de los corticoides produce un aumento en las tasas de respuesta y también un doble sobrevida libre de progresión, por lo cual muchas veces el agregado de dexametasona mejora las respuestas. Y 3 nuevos fármacos que se han presentado en el ASH del año pasado fue el venetoclax. En este caso vemos la combinación con carfilzomib dexametasona, también para pacientes recaídos a múltiples líneas. Las tasas de respuestas son asombrosas, cerca de un 70%, y en aquellos pacientes con traslocación 11-14 cerca de un 100%, si bien tenemos que tener en cuenta que hay un reciente warning para un fase 3 que combinaba el venetoclax con bortezomib y dexametasona por el aumento de muertes en la rama experimental, así que veremos en un futuro qué pasa con este fármaco. El selinexor, que es un inhibidor de la exportina 1, que también era usado en este caso en el STORM, la parte 2, para pacientes pentarefractarios en mieloma, donde vemos unas tasas de respuestas globales del 26%, obteniendo una mediana de sobrevida libre de progresión de 3.7 meses. Y el melflufen, que es un alquilante selectivo con mayor potencia que lo que son los alquilantes conocidos, que se activa una vez que ingresa a las células. Este estudio probó la combinación en pacientes con dexametasona en pacientes que habían sido refractarios a pomalidomida o daratumumab. Si bien también las tasas de respuestas no son tan grandes, pero tenemos que tener en cuenta que los pacientes fueron refractarios a múltiples líneas. Bueno, tendremos que ver un poco lo que son las respuestas en combinación con otros fármacos. Y para finalizar, dado el tiempo, voy a presentar solamente un estudio de macroglobulinemia. Este es un score de riesgo de progresión hecho por el Dana-Farber, que incluía 430 pacientes. Eran pacientes con Waldenström asintomático y trataba de determinar el riesgo de los mismos a la progresión. Se hizo un análisis multivariado con aquellos parámetros que estaban relacionados a la progresión y se vio que una IgM mayor a 4500, la infiltración en médula ósea más del 70%, una beta 2 mayor de 4 y una albúmina menor de 3 estaban relacionados a la progresión, haciendo así 3 grupos de riesgo alto, intermedio y bajo con diferentes tasas de progresión, por lo cual puede ser de utilidad en la práctica clínica para ver qué pacientes pueden requerir una intervención temprana. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Agradecer a la sociedad que haya organizado estas jornadas y quienes trabajaron para que se lleven a cabo, y a la subcomisión del LLC. Hubo tanta presentación del LLC en el ASH que es difícil de seleccionar, así que bueno, traje los datos más, digamos, los estudios más relevantes. Acá tienen mis conflictos de intereses y vamos a empezar por 3 estudios que tuvieron un gran impacto, que son estudios que comparan ibrutinib en primera línea con quimioinmunoterapia. Son 3 de ellos. Uno fue presentado en la sesión plenaria, que es el Alliance, el de Carol Moreno, que es el Illuminate, y después el de Tide Shanafeld, que es el ICOG 1912. Vamos a empezar con el Alliance. El Alliance, esta es la diapositiva de presentación.
Esto es el diseño del estudio. Son pacientes que recibieron bendamustine, rituximab versus ibrutinib rituximab. 3 ramas, se aceptaban pacientes con deleción del 17P. Estos son los grupos, alrededor de 70 años, eran pacientes digamos, más bien añosos con comorbilidades. Y estos son la sobrevida libre de progresión. Pueden ver que las ramas de ibrutinib, ya sea combinado con rituximab o monoterapia, tienen una sobrevida libre de progresión mejor que la rama de benda-rituximab en primera línea. Este es un segundo estudio que demuestra que el agregar rituximab al ibrutinib no tiene un beneficio aparente. El anterior fue en el ASH previo presentado por Jan Burger del Dana-Farber. Cuando se analizaron los grupos de alto riesgo, la diferencia fue más pronunciada aún en los pacientes con 17P versus los que tienen 11Q o los que no tienen 17P ni 11Q. Y en cuanto a la tasa de respuestas en este estudio, la tasa de remisiones completas fue mayor, a pesar de que hubo peor sobrevida libre de progresión, la tasa de remisiones completas fue mayor para la rama de BR, y también la tasa de enfermedad mínima residual fue del 8% para el BR contra 1% para ibrutinib y algo más alto para la combinación de ibrutinib con rituximab. La sobrevida global fue exactamente igual para las 3 ramas. En cuanto a las toxicidades, lo voy a pasar rápido por tema de tiempo, pero hubo mayor toxicidad hematológica, como era de esperar, especialmente neutropenia en el grupo de BR, y hubo más toxicidad de clase del ibrutinib, como fibrilación auricular e hipertensión en las ramas de ibrutinib. Las conclusiones son que el ibrutinib o el ibrutinib con rituximab tiene una sobrevida libre de progresión significativamente mejor que el BR, que el rituximab no mejora la sobrevida libre de progresión, que tuvo un perfil de toxicidad aceptable y que hacia donde está yendo todo el mundo que debemos diseñar estudios de tratamiento finito. El segundo estudio que lo presentó Carol Moreno, también en presentación oral, junto con investigadores fundamentalmente de Europa, pero hay investigadores también de Estados Unidos. Es un estudio que toma como rama estándar la del CLL11, que es el clorambucilo y obinutuzumab, que como recuerdan demostró superioridad con respecto al clorambucilo y rituximab y al clorambucilo solo, y lo comparan con ibrutinib y obinutuzumab. El endpoint primario es sobrevida libre de progresión. Este es el grupo de pacientes. También incluyen en este estudio 17P. Aproximadamente 16-20% de los pacientes tienen 17P. Como vemos habitualmente en los pacientes que requieren tratamiento, aproximadamente el 60% son estado mutado del gen de la región variable de la cadena pesada de las inmunoglobulinas, y la mediana de edad es alrededor de 70 años, este grupo más añoso. Esta es la sobrevida libre de progresión, es más del doble, a 30 meses, como pueden ver acá, 79% contra 31%. Esta es la sobrevida libre de progresión en los considerados alto riesgo, que son los no mutados, 11Q y los que tienen 17P o P53. En cuanto a la tasa de remisiones, en este caso el ibrutinib combinado con obinutuzumab tuvo mayor tasa de remisiones completas que el clorambucilo obinutuzumab, y lo mismo ocurrió con enfermedad mínima residual. Hubo mayor tasa de enfermedad mínima residual en la combinación de ibrutinib obinutuzumab que en la combinación de clorambucilo con obinutuzumab. La sobrevida global fue exactamente igual, al igual que el estudio anterior. En cuanto, acá se repite un poco lo mismo en cuanto al perfil de toxicidades, lo interesante que con el uso de ibrutinib las reacciones infusionales severas bajan a un cuarto de lo que son habitualmente, de 8% cuando lo usamos con clorambucilo al 2% cuando lo usamos con ibrutinib. Las conclusiones que nuevamente vemos en la rama del inhibidor de BTK, una diferencia favorable en lo que es sobrevida libre de progresión, que se mantiene en pacientes de alto riesgo, que también hubo mayor tasa de respuestas en tanto remisión completa como enfermedad mínima residual en la rama de ibrutinib, que la toxicidad es la esperable,
y que reduce el índice de reacciones infusionales. Este estudio se acaba de publicar en el Lancet of Oncology. Y el tercero de los estudios en primera línea es el ICOG 1912, liderado por Tate Shannenfeld de la Clínica Mayo, que fue presentado como late breaking abstract. El estudio es una randomización de 2:1. Este es el único de los 3 estudios que no incluye 17P. El racional o la lógica de esto era no darle a un paciente con 17P un esquema de FCR y, bueno, el esquema habitual de FCR, el esquema habitual de ibrutinib. Este es el grupo de pacientes, el grupo más joven de los 3 estudios que presenté, alrededor de 50 años, 20% con 11Q y un poco más del 60% de no mutados. Y este es el único estudio, muestra diferencia a favor de sobrevida libre de progresión para el grupo de ibrutinib, una diferencia altamente significativa con un hazard ratio de 0.35. Esto, cuando se diferencia las curvas de acuerdo al estado mutacional de la cadena pesada de la inmunoglobulina, se ve que mantiene digamos, el significado estadístico cuando es no mutado, pero cuando es mutado no hay diferencias estadísticas. Y este es el único de los 3 estudios que demuestra una diferencia en la sobrevida global con una P significativa. Las causas, y esto se debe fundamentalmente a que ocurren mayores muertes, obviamente, en la rama de FCR, con 6 muertes de 10 relacionadas a la LLC, contra 4 muertes en la rama de ibrutinib y rituximab, con una sola muerte asociada al LLC. En cuanto a la toxicidad, como es esperable, mayor toxicidad hematológica para la rama de FCR, pueden ver acá que todas P altamente significativas. También hay mayor neutropenia febril, era también esperable en los pacientes tratados con quizás el esquema más potente de quimioinmunoterapia que tenemos hoy en día, y todo lo que son los eventos de clase del ibrutinib que favorecen la rama de ibrutinib, obviamente. Diarrea, hipertensión, sangrados y fibrilación auricular. Las conclusiones que el ibrutinib rituximab produce mejor sobrevida libre de progresión y sobrevida global comparado con FCR para pacientes previamente no tratados, menores de 70 años, y lo mismo que postulan los otros investigadores, que se necesitan terapias finitas y lo que creemos todos, lo que creemos y queremos. Y la última parte de la charla voy a dedicarme a recaídos y a una presentación más de Real World. Y hay 2 estudios que provienen del Murano, que uno es la extensión del seguimiento del Murano un año más, de 2 años a 3 años, y la otra es el análisis de enfermedad mínima residual. Fue presentado por John Seymour, también fue en presentación oral. Este es el diseño del Murano, simplemente para recordarles. Está estratificado de acuerdo al 17P, respuesta a terapias previas. El endpoint primario fue sobrevida libre de progresión y el endpoint secundario incluye enfermedad mínima residual. La rama estándar fue venda rituximab en recaída, a 70 miligramos la venda, y la rama de investigación es venetoclax con rituximab. Lo interesante de este protocolo, que es en tiempo fijo a 24 meses. Estas son las primeras curvas que vimos. Y estas son con el seguimiento extendido a 30. Las curvas anteriores eran a 2 años, estas curvas son a 3 años. Pueden ver que se mantienen bien separadas, con una diferencia bien a favor de la rama de inhibidor del BCL2. Perdón, ahí está. Esta es una diapositiva que a veces cuesta entenderla, que habla de que la rama de venetoclax y rituximab
produce una sobrevida global clínicamente significativa, pero no hay P. Sin embargo, hay un hazard ratio. No estaba la P en el estudio inicial del Murano ni ahora. Sin embargo, tiene un 50% de reducción de muerte. Y la cantidad de eventos es de 27 en la rama de venetoclax y rituximab contra 91 eventos. No, perdón, esto no es. Acá está, de 22 eventos contra 39 eventos. O sea, hubo 22 muertes en la rama de venetoclax rituximab contra 39 muertes en la rama de venda rituximab. Esta diapositiva es muy interesante, es ver qué pasó de acuerdo. Estos son el grado de enfermedad mínima residual que obtuvieron los pacientes, que acuérdense que era el endpoint secundario. Los que tuvieron enfermedad mínima residual negativa, que es 10 a la menos 4, por definición del IWCLL 2008. ¿Qué pasó con estos pacientes? El 97% se mantuvieron libres de progresión. Los que obtuvieron un nivel de enfermedad mínima residual intermedio, que es 10 a la menos 2 a 10 a la menos 4, el 87% se obtuvo libre de remisión, libre de recaída, perdón, y el grupo de mal pronóstico es los que obtienen menos de 10 a la menos 2, que son que tan solo el 21% se mantiene libre de progresión. La duda también era qué pasaba, si esto era un tratamiento acotado en el tiempo de 24 meses, qué pasaba con los pacientes luego de un año de seguimiento de haber suspendido el tratamiento, cuántos de estos pacientes iban a recaer. La realidad es que les fue bastante bien a una mediana de seguimiento de 9 meses, todavía corta, pero tenemos que el 87% de los pacientes que llegaron al año no han progresado. El segundo estudio lo presentó este holandés, Arnon Katter, que es el impacto de la enfermedad mínima residual en la evolución de la enfermedad, dentro del estudio Murano también. Lo primero, que es un concepto muy interesante, en este estudio encontraron una alta concordancia entre la ASO-PCR y la citometría de flujo a la hora de medir enfermedad mínima residual, y un 90% de concordancia entre sangre periférica y médula ósea, que es esta barra de acá, con lo cual hicieron foco en sangre periférica a la hora de hacer el análisis de este estudio. Lo que pueden ver acá es que la rama, la barra verde es el porcentaje de pacientes que obtuvieron enfermedad mínima residual negativa, que supera el 60%, hay un 50% de diferencia con respecto a los que hicieron BR, que es un 10%, o sea, 10% contra 60%. Y acá, en el gráfico de la derecha, lo que pueden ver que el beneficio, o mejor dicho, la posibilidad de obtener el beneficio del venetoclax y rituximab en términos de posibilidad de obtener enfermedad mínima residual negativa, se mantuvo en todos los grupos de mal pronóstico, de lesión del 11Q, de lesión del 17, estado mutacional de la cadena pesada, si tiene enfermedad bulky o no, y la cantidad de líneas de tratamiento previo. O sea que el venetoclax y rituximab abolió el significado pronóstico en cuanto a la posibilidad de obtener enfermedad mínima residual con todas estas variables. Lo que era esperable, que ya lo vimos en otros estudios, que enfermedad mínima residual EOCT es End of Treatment, que la enfermedad, obtener estatus de enfermedad mínima residual al final del tratamiento confiere una protección en cuanto a la posibilidad de recaída con respecto a los que no la obtienen. Y también esto que es, también lo hemos visto en otros estudios, los pacientes que obtienen enfermedad mínima residual, independientemente en la rama que están alocados, tienen una sobrevida libre de progresión mejor que los que no obtienen, aunque los que están en la rama de bendamustine rituximab son una minoría los que obtienen enfermedad mínima residual. Y después la próxima, que es un poquito complicada, pero que también es muy interesante, ¿qué pasó con...? Vimos la posibilidad de mantener la respuesta, vemos acá la posibilidad de mantener la enfermedad mínima residual negativa. De 83 pacientes que tenían enfermedad mínima residual negativa al finalizar el tratamiento, 58 pacientes la mantuvieron,
21 pacientes pasaron a este estatus intermedio de enfermedad mínima residual y tan solo un paciente progresó. 4 pacientes pasaron a alta enfermedad mínima residual, pero no progresaron. Del grupo intermedio, 14 de 23 pacientes mantuvo enfermedad mínima residual negativa, 9 pasaron a alta detección de enfermedad, 10 a la -2, y de estos 2 pacientes progresaron. Y como es esperable, de los 14 pacientes que tenían alto nivel de detección de la enfermedad, que es este grupo de 10 a la -2, mayor a 10 a la -2, 14 pacientes se mantienen en un alto nivel de detección de la enfermedad y 11 de los 14 progresan. Esto habla de la importancia de enfermedad mínima residual en el LC para aquellos que han sido un poco escépticos hasta ahora. Y este es un estudio interesantísimo, que porque es de real world, es lo que pasa realmente en la práctica de centros comunitarios de Estados Unidos. Esto es un estudio prospectivo de octubre del 2015 en adelante, observacional, para pacientes con LC que requieren tratamiento. Concéntrense en estos 150 centros, 96% centros comunitarios y 4% centros académicos, 840 pacientes. O sea, es en la era de las nuevas terapias, de las terapias target, no es un estudio retrospectivo. Y la mayor parte son centros de comunidad. ¿Qué pasó con estos pacientes? La primera pregunta es ¿cuántos pacientes en Estados Unidos están testeados? Solo el 31% están testeados para FISH, o sea que no nos sentamos tan mal. Para P53 y para el estado mutacional, tan solo el 11% de los pacientes. Cuando uno se pregunta en primera línea, ¿pasa lo mismo? Pasa exactamente lo mismo, los mismos porcentajes en primera línea. Y lo que es más grave, aquellos pacientes que se le detecta 17P, el 35% van a hacer quimioinmunoterapia, o sea, van a estar tratados erróneamente. Bueno, y para cerrar, esto es una diapositiva que le pedí, estuve hace poquito en Brasil, se la pedí a Carol Moreno, que es una de las autoras del Illuminate, de cuál sería para ella el algoritmo en el 2019. Está en el Hospital Sant Pau de Barcelona, que me parece muy aplicable a nuestra realidad, o por lo menos a mí me parece aplicable. Tratar, obviamente, enfermedad activa de acuerdo a criterios de IWSLL o el criterio que quieran, si no, watch and wait. Si el paciente es treatment naive, hay que solicitar un estatus de FISH. Si es 17P, no queda duda que tiene que ir a una terapia target. Si el paciente es añoso, ibrutinib, monoterapia. Si el paciente es menor a 70 años, o sea, el paciente añoso podríamos no hacerle estado mutacional. Y después podemos discutir esto cuando acabe la presentación, pues me acaba el tiempo. Y en pacientes con menores a 70 años se diferencian entre los que tienen estado mutacional no mutado, que son los pacientes que los no mutados podrían hacer ibrutinib más menos rituximab, FCR entre paréntesis, no lo saca, y los que están mutados son los que harían FCR menores de 60 años y BR los mayores de 60 años, y acá pone ibrutinib más menos FCR, porque bueno, hay datos muy interesantes. Yo no estoy de acuerdo con esta línea, no combinaría nunca ibrutinib con FCR. Así que con esto termino, faltando 16 segundos. Muchas gracias. Bueno, queda abierta la discusión. ¿Tienen alguna pregunta? La doctora Otero. Yo lo que te quiero preguntar es si yo creo plenamente en la enfermedad mínima residual en el LC, y con estos resultados del Murano, quizás si uno pudiese hacer enfermedad mínima residual, si vos te sentirías confortable a alguien que quedó en ese grupo de enfermedad mínima residual de alta cuantía, de dejarlo sin tratamiento. Buenísima la pregunta, y la verdad que surgió la misma pregunta en la presentación oral. Y la realidad es que los investigadores del Murano creen que no son pacientes que ya los venían siguiendo con enfermedad mínima residual y no es que les venía bajando. Creen que no tendrían ningún beneficio
de continuar con el venetoclax. Son pacientes que uno tendría que pensar en otra estrategia. Un poco en relación a la enfermedad mínima residual, en el trabajo donde se compara ibrutinib, rituximab versus FCR, donde la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión fue a favor de ibrutinib rituximab, y teniendo en cuenta que con ese esquema no alcanzamos por ahí una alta tasa de enfermedad mínima residual negativa y de remisiones completas, un poco que ahí pierde un poco de valor lo de la enfermedad mínima residual, ¿no? Quizás porque es un tratamiento continuo. Sí, la realidad es así. En ese estudio la posibilidad de obtener enfermedad mínima residual con ibrutinib, que confiere mejor sobrevida global que el FCR, es muy baja, es del 3-4% tan solo, con lo cual lo que te obliga es a llevar al paciente un tratamiento continuo. Yo lo pienso, lo de enfermedad mínima residual está demostrado en otros estudios, como por ejemplo el CLL8, que demuestra diferencias de sobrevida libre de progresión significativa, pero también hay estudios que demuestran diferencias en sobrevida global para pacientes con enfermedad mínima residual, otros estudios. Yo creo que el ibrutinib tiene un concepto distinto, donde te lleva a, justamente porque no obtenés enfermedad mínima residual, te lleva a un tratamiento continuo a lo largo del tiempo, y creo en la enfermedad mínima residual como un endpoint para poder suspender el tratamiento. Pero sí, el punto es válido. Yo tengo una pregunta. En el Illuminate que propone ibrutinib más obinutuzumab, ¿el ovino estará haciendo algo? Sabemos que el ritu no, digamos, ¿es mejor esa combinación que ibrutinib solo? Obviamente que no hay información y uno puede puede hablar de sensaciones, que estamos haciendo ciencia y no podemos hablar de sensaciones, pero bueno, lo voy a hablar. Mi sensación es que sí, que el obinutuzumab es un anticuerpo NLLC. En el CLL11 demostró una diferencia de sobrevida global de clorambucilo ovinu versus clorambucilo rituximab, o sea, que no son lo mismo, pero fue criticado el diseño del estudio de no haber incluido otra rama, digamos. Sí. Y yo te quiero hacer una pregunta en ese algoritmo que mostraste al final y que vos también estás de acuerdo y a la luz de las nuevas moléculas. ¿Qué papel le ubicás a la combinación de ovino-clorambucilo para paciente anfitos? ¿Y qué lugar crees que pueda tener hoy el ovino en el tratamiento? Te voy a contestar. Nosotros hace muchos años que no usamos clorambucilo en Fundaleu y ha dejado de usarse en muchas regiones del mundo. Para mí no dejó de tener un rol antes de que hubiera salido este estudio. Pero de esta semana salió un reporte preliminar del CLL14 que el FDA le acaba de otorgar un Breakthrough Designation a la rama de venetoclax ovinu. O sea que la buena noticia es que es un año. Que yo creo que vamos a estar hablando en la próxima reunión de la POSASH el año que viene, de que en primera línea vamos a estar haciendo un año de venetoclax y obinutuzumab. Porque le acaban de dar breakthrough. Así que es el CLL14 que combina clorambucilo obinutuzumab contra clorambucilo obinutuzumab. El doctor tiene. No sé si contestó tu pregunta. Quería saber si hubo algunas presentaciones de dosis baja de ibrutinib en el LLC en el Congreso del ASH, porque bueno, hay dos reportes, uno del ASH 2017, después salió un BLAT sobre dar dosis bajas, que parece igual a la dosis plena, por eso la FDA le negó al laboratorio que dejara de fabricar los comprimidos de 140 que habían pedido. Y bueno, yo tengo un paciente que le tuve que bajar porque tenía un efecto adverso, una fibrilación auricular, y andaba fenómeno con un comprimido diario. Entonces quería saber qué pasó con esto.
No hubo ninguna presentación en el ASH de bajas dosis. Eso va a salir de un estudio de Real World, que es lo que está publicado, que muestra que dosis de dos comprimidos de 280 o de 140 pareciera que tuvieran la misma eficacia que el 420, pero la realidad es que no es un estudio randomizado. Pero sí es cierto que estamos viendo que tenemos buena eficacia con uno o con dos comprimidos. No lo recomendaría de entrada, lo recomendaría si ocurre alguna toxicidad, pero no sería una práctica adecuada porque no hay un estudio prospectivo randomizado que lo avale. Y esto me sirve acuérdense que los inhibidores de azoles, boriconazol, por ejemplo, son inhibidores del citocromo, y lo que se está haciendo en los pacientes que requieren inhibidores del citocromo es bajar a un comprimido de ibrutinib, y mantenemos la eficacia. Bueno, estamos en tiempo para el café. No sé, una pregunta más al doctor Sánchez. Sí, Miguel, ¿por qué en los esquemas siguen manteniéndose ibrutinib, rituximab, si en realidad se ha comprobado que no es superior a ibrutinib solo? Es un gasto accesorio que no es conveniente. Eso es una. Y la otra, no he leído el trabajo de enfermedad residual mínima y Murano. ¿En realidad siguen durante los 2 años o se toma enfermedad mínima residual al terminar los 2 años o al terminar la combinación rituximab? ¿Cuál es el beneficio? ¿Es al final del tratamiento nada más? No, a ver, la primera pregunta... Sí. Mejor así pueden hablar entre ustedes. La primera pregunta es que es por el diseño de estos estudios de combinación de ibrutinib-rituximab fue hecho antes de la presentación de Jan Burger, que el año pasado demostró que ibrutinib-rituximab es igual a ibrutinib en términos de sobrevida libre de progresión y sobrevida global. El único grupito de pacientes que podrían beneficiarse de la combinación de ibrutinib y rituximab son pacientes jóvenes con enfermedad muy agresiva, porque lográs respuesta más rápida y lográs niveles de respuestas más profundas cuando lo combinás. Pero a la larga no importa, porque la sobrevida libre de progresión es la misma. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, a ver si entendí, la enfermedad mínima residual no condiciona la duración del venetoclax, es 2 años fijo, y las mediciones son pautadas durante todo el estudio y al finalizar el estudio. ¿Cuándo se termina el doble tratamiento? Lo que mostré recién acá es al finalizar el estudio. Sí.